Bien, vamos a empezar. Vamos a hablar hoy de los diferentes tipos de fuerza que hay y que se puede trabajar. Voy a compartir pantalla. Vale. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar. Espera un segundito. Vale. En principio decir que hay tres tipos de fuerza. Tenemos por un lado la fuerza resistencia, por otro lado la fuerza máxima y por otro lado la fuerza explosiva. Como veis en la pantalla, hay bueno, se puede tener en cuenta dos cosas en concreto. Una sería la intensidad con la que voy a trabajar, es decir, el número de kilos que voy a cargar, y otra sería pues, la cantidad de trabajo que voy a hacer, es decir, el número de repeticiones, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, cuanto más kilos lleve, menos repeticiones voy a poder hacer. Para trabajar con la fuerza se suele utilizar los porcentajes. Los porcentajes se hacen en función de una repetición con el máximo peso que tú puedas levantar. Es decir, si yo voy a hacer pectoral, press de banca y levanto una repetición máxima 100 kilos, pues si yo trabajo con 80 kilos, estoy trabajando al 80%. Si trabajo con 60 kilos, estoy trabajando al 60%. Entonces, claro, siempre se utilizan los porcentajes para poder hablar del número de kilos que en función a esa máxima repetición que yo pueda hacer. Como he dicho, cuanto más kilos, pues menos repeticiones poder hacer. Entonces, esto es lo que marca un poco esos tres tipos de fuerza a realizar. Si empezamos por la parte de abajo de esta gráfica que os presento, si trabajamos a lo mejor pues entre el 30%, el 50-60%, lo que estoy haciendo es trabajar con fuerza resistencia. Son intensidades más bajitas y, claro, cuanto más bajito esté, si trabajo, por ejemplo, en intensidades del 30%, pues a lo mejor pues puedo hacer igual 25, 30, incluso 40 repeticiones. Si me aproximo más a intensidades, por ejemplo, a un trabajo del 50%, igual las repeticiones que puedo hacer están en torno a 15, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más suba en intensidad, más me voy a acercar al siguiente tipo de fuerza, que es la fuerza máxima. A partir del 65-70%, sí, 60-70% aproximadamente, empiezo ya a trabajar ya lo que es la fuerza máxima, pero con un componente estructural, ¿vale? La fuerza máxima se trabaja de dos maneras. Cuando trabajo en intensidades entre el 70 y el 80-85% más o menos, estoy trabajando un componente estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que ese trabajo va a favorecer el aumento del volumen del músculo, es decir, la hipertrofia muscular. ¿De acuerdo? Si yo quiero ganar volumen muscular, tengo que trabajar en estos porcentajes. El trabajo que me va a permitir esta intensidad pues va a estar entre pues, las 8, 12, 14 repeticiones. Digamos que el trabajo más hipotéticamente perfecto de este tipo de fuerza sería 10 series de 10 repeticiones al 70%, ¿vale? En donde se ha estipulado que si trabajo durante 35 segundos de manera que llegue a esa repetición 35 y ya no pueda más, es cuando más proteína muscular se está destruyendo y luego en una supercompensación durante el descanso más se va a recuperar con creces, ¿vale? Por lo tanto, se supone que esa es la mejor manera, pero claro, no podemos empezar trabajando así, es una auténtica locura. En el trabajo de la fuerza, como en todos los trabajos, hay que seguir una progresión, de una adaptación. Y ya, bueno, ya si pasamos de ese 85% en adelante, lógicamente las repeticiones van a ir bajando y voy a pasar a trabajar la fuerza máxima, pero de otra manera. Tiene un componente más neural, es decir, ya no va a darse un aumento del músculo, al menos no tan significativo, sobre todo si estamos ya en intensidades muy altas,
pero lo que sí que va a hacer se va a producir una mejora de todos los procesos nerviosos de comunicación entre el cerebro y el músculo y dentro del propio músculo, donde vamos a conseguir una respuesta mucho más eficiente del músculo. Ese tipo de trabajo es donde más fuerza máxima se gana. Y bueno, las intensidades van desde el 85% y llegan hasta el 140%. ¿Cómo es posible llegar hasta el 140%? Pues porque hay un método de trabajo que es el excéntrico, donde se hace con ayudas y donde la fuerza te gana a ti, gana a la resistencia que tú ofreces, y entonces tu papel ahí es parar, ¿no? O sea, como resistirte a esa fuerza que te gana. Es un método muy duro de entrenamiento, pero que bueno, que sepáis que se puede llegar, ¿no?, hasta esa intensidad, aunque no es aconsejable si no es que llevas un trabajo de fuerza acumulado pues muy grande durante muchos años. Y luego tenemos, por otro lado, lo que es la fuerza explosiva, que la fuerza explosiva también se trabaja a nivel neural, es una fuerza que implica que cada repetición la tengo que hacer a la máxima velocidad posible, y como veis os la he puesto en dos zonas, aquí y aquí. Y eso es porque, bueno, esta zona sería en torno al 80% de intensidad y esta zona sería en torno al 30% de intensidad. Y esto es porque la fuerza explosiva al final es fuerza por velocidad, ¿vale? La potencia es fuerza por velocidad. Entonces, si estamos trabajando más el componente fuerza, pues iremos en torno al 80%, y si trabajamos más el componente velocidad, en torno a ese 30%. En cualquier trabajo que planteemos de fuerza, siempre tengo que empezar por abajo y progresivamente, es decir, por la fuerza-resistencia, ¿vale? Una intensidad más bajita, más repeticiones y poco a poco iré progresando a buscar más una fuerza máxima a nivel estructural, o sea, aumentar la hipertrofia, y una fuerza máxima a nivel neural. E incluso si tengo que trabajar la potencia porque el deporte que yo hago me lo exige, iría después de esto. O sea, ya sería porque ya estamos metiendo mucha velocidad y hay más posibilidad de lesión. Entonces, tenemos que preparar bien al músculo para que pueda, y a los tendones, para que pueda aguantar todo este estrés, ¿no?, al que se le somete. Entonces, el proceso siempre sería este. Primero fuerza-resistencia, luego fuerza estructural o de hipertrofia, luego fuerza máxima a nivel neural y luego el trabajo de potencia o fuerza explosiva. ¿Qué va a provocar cada tipo de trabajo que yo haga? Pues como podéis ver, si hablamos de fuerza-resistencia, lo que suele producirse en el cuerpo es que primero se aumenta ligeramente el calibre de la fibra. O sea, hay un poquito de hipertrofia, o sea, de ganancia de volumen muscular, pero no es significativa. Cuanto más aumente el porcentaje, más significativa será. Es decir, si estamos trabajando al 50%, habrá más aumento de volumen que si trabajamos al 30%. Luego, además, aumenta la capilarización, es decir, el número de capilares y el volumen de los mismos que hay en el músculo. Esto favorece un mejor aporte de oxígeno y de nutrientes y una buena retirada de las sustancias de desecho y del CO2. Además, prepara al músculo y a los tendones para las futuras cargas de entrenamiento que vayamos a meter al cuerpo. Entonces, es muy interesante siempre trabajar con este tipo de fuerza. Al final, yo tengo que pensar qué tipo de trabajo estoy haciendo en el deporte que yo hago, ¿no? Y ver qué tipo de fuerza se adapta más. Y claro, voy a priorizar ese trabajo de fuerza, pero siempre tiene que haber una progresión. Entonces, la fuerza-resistencia siempre tiene que estar en todo trabajo que haga de fuerza, siempre tengo que empezar por aquí. El descanso entre series y si hago bloques, pues tiene que ser breve, o sea, tiene que ser poca cosa, porque al final lo que estoy buscando es más un agotamiento del músculo. Pensar que es una mezcla entre fuerza y resistencia. Entonces, tienen que estar las dos capacidades físicas estas metidas, ¿no?, en este tipo de trabajo. Luego, si hablamos ya de trabajo de fuerza máxima a nivel estructural, es decir, con aumento de la hipertrofia, lo que vemos aquí es que hay un aumento del volumen de la propia fibra muscular.
y del tejido conectivo, que es como el tejido de soporte que hay en el músculo, tendones, bueno, y toda una serie de fascias que hay que van envolviendo esas fibras musculares. Lo que no hay aquí, o al menos no se ha demostrado que haya, o sea, que no hay, es una hiperplasia, es decir, un aumento de más número de fibras, como si se reprodujeran, ¿no? Las fibras no. Lo que es que cada fibra aumenta y es lo que produce ese aumento del músculo. Es un trabajo que normalmente se hace a intensidades, a velocidad baja. Entonces, es un trabajo que te deja lento a nivel muscular. O sea, si tú es un trabajo, digamos, es un deporte explosivo, no te conviene trabajar esto, o si lo trabajas, hay que trabajarlo de una manera muy concreta, con fibras rápidas, que bueno, no cabe ahora en este momento empezar a hablar de todo esto, porque es un tema muy, muy amplio, pero bueno, que sepáis que a nivel general es un trabajo que te deja lento. Y luego, bueno, decir también que este trabajo se puede trabajar hasta unas 12, como mucho 14 semanas, y después sería necesario hacer un descanso, ¿vale? Un descanso de 1 o 2 semanitas de recuperación sin trabajar la fuerza. ¿Por qué? Porque a partir de las 12, 14 semanas, lo que hay un mecanismo que pone en marcha el cuerpo, que es que a través de unos sensores que hay a lo de los tendones, que son los órganos de Golgi, impiden que el músculo siga contrayéndose con la misma fuerza y siga ganando fuerza. Entonces, el aumento se hace de líquido del interior del citoplasma de la célula muscular, no de la propia fibra en sí. Digamos que es incluso contraproducente. Y bueno, para evitar esto, lo que sí que es muy recomendable es trabajar con amplitudes muy, muy, muy amplias, ¿no? Valga la redundancia, de movimiento. O sea, ejercicios muy amplios, máxima amplitud. Para que se pueda producir además un aumento de esta fibra muscular, de esa hipertrofia, se necesita trabajar a una intensidad pues medianamente alta y un número de repeticiones pues considerables, ¿no? Es decir, que lo que hablamos antes, ¿no? Trabajos de entre el 70% aproximadamente, 10 repeticiones, pues ahí ya tienes los dos factores que hace falta para que se produzca este aumento del volumen del músculo, ¿no? Y bueno, recuperaciones, pues aproximadamente 1 minuto, 1 minuto y medio, hasta 2 minutos, sería suficiente para poder volver a hacer otra serie. Depende cada caso, claro, esto es hablando muy genérico, no se puede concretar así, pero bueno, a grandes rasgos. Y luego ya pasando al trabajo de fuerza máxima a nivel neural, en este trabajo, como hemos dicho antes, se produce el mayor aumento de fuerza. Y se da una serie de circunstancias que es lo que hace precisamente que aumente esa fuerza. Lo primero es que cuando nosotros hacemos un ejercicio con toda mi fuerza, a tope, lo máximo que yo pueda, no estoy gastando el 100% de mis fibras musculares. Puedo estar gastando a lo mejor en torno al 85%. Entonces, una de las cosas que hace ese trabajo es que en vez de gastar el 85%, pues reclute más fibras musculares y reclute el 88%, por ejemplo. Además, suelen trabajar un poco coordinadas entre sí. Lo que hace ese trabajo es que trabajen coordinadas entre sí y entonces sea más efectivo el trabajo de la fuerza. Además, lo que hace ese trabajo es que los diferentes músculos que se dedican a un tipo de movimiento concreto trabajen al unísono y coordinadamente. Además, la frecuencia de estímulos que se van, de descargas eléctricas para la contracción muscular que se van dando, claro, también se está favoreciendo el trabajo con ese trabajo que sea una frecuencia mucho, mucho más alta que permita esa intensidad de esa descarga de fuerza, ¿no? Y además, con esto, son trabajos que implican que sí o sí tengas que trabajar a la máxima velocidad que seas capaz de transmitir, ¿no? Es cierto que si tú llevas mucho peso, el movimiento va a ser lento porque no lo puedes levantar, pero tú sí que estás moviendo a la máxima velocidad que tú puedes, ¿no? Incluso cuando trabajamos con la
potencia, que sí que implica, ya hay movimientos muy, muy rápidos, estamos trabajando con la actividad refleja del músculo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay como unas fibrillas nerviosas que pasan por el músculo, que se llaman usos neuromusculares, y que cuando el músculo se estira de repente, lo que hace es que contrae el músculo. Y entonces, esta fuerza de contracción se añade a la que yo voluntariamente le estoy ejerciendo al músculo. Se suma todo y pues puedo lograr mayor cantidad de fuerza, ¿no? Además, estamos inhibiendo lo que pasaba con la hipertrofia. Acordaos que se activaban estos órganos de Golgi que no me dejaban que el músculo se contrajera bien a partir de las 12 semanas. Aquí no. Aquí lo que estamos haciendo es inhibiendo esa acción, ¿no? Para evitar ese aumento de fuerza máxima. Y es una fuerza que entre series se debería pues, descansar por lo menos unos 3 minutos, porque depende mucho del ATP, es decir, de la moneda energética que disponemos en el músculo para poder realizar la actividad. Necesitamos una descarga grande de esa energía, ¿no? Entonces, en 3 minutos puede recuperar aproximadamente el 90% del ATP gastado durante un ejercicio intenso. Entonces, es necesario al menos recuperar esos 3 minutos. Y para acabar, decir que bueno, la fuerza se puede manifestar de diversas maneras. Tenemos, por un lado, la fuerza isométrica, y todo esto hablando a grandes rasgos, ¿vale? La fuerza isométrica es como si yo empezara a empujar una pared que no la muevo. O sea, yo estoy haciendo fuerza, pero mi músculo no se mueve. Tiene la misma medida isométrica, ¿vale? Luego, otra forma de contracción muscular es la isotónica o anisométrica, que ahí sí que hay movimiento del músculo. En ese tipo de fuerza, cuando yo gano la resistencia, podemos decir que es una contracción concéntrica. Cuando la resistencia me gana a mí, es excéntrica, que es lo que hablábamos antes de cuando la gente trabaja a intensidades muy altas, por encima del 100%, que la resistencia le gana y él solamente tiene que aguantar todo lo que pueda. Son ejercicios muy duros y que hay que tener mucho cuidado cuando se hace esto. Pero bueno, que está ahí. Y por último tenemos la pliometría, que sería pues una mezcla de estas dos, ¿no? Hay una fase de elongación muscular y a continuación de contracción muscular, pero en un breve periodo de tiempo. Porque si lo hago muy rápido, activo esos usos neuromusculares que os he dicho, esa capacidad refleja del músculo, y es cuando me da la fuerza de la propia contracción muscular, se añade a la fuerza que yo hago, ¿no? O sea, está por un lado ese reflejo del músculo y por otro lado la fuerza que voluntariamente hago yo. Entonces, la pliometría lo que se enriquece es de esto. Y es un método que se suele trabajar mucho cuando trabajamos la fuerza explosiva, la potencia. Y con esto, pues ya es suficiente por hoy. Gracias y os esperamos en otro webinar.